¿Por qué la confesión de Ibrahim Traoré ha estremecido tanto a África y al mundo? Imagina la escena. Un presidente africano, joven y aún con la energía de quien apenas cruza la treintena, en plena televisión nacional, rompiendo el guión preestablecido y pronunciando en voz alta lo que tantos han temido decir durante generaciones. No se trata de simples rumores, sino de una declaración frontal. La verdadera amenaza para la soberanía africana se esconde también en los propios palacios presidenciales, en los pasillos alfombrados donde se toman decisiones que afectan la vida de millones. Ibrahim Traoré, capitán y líder revolucionario de Burkina Faso, se atrevió a decirlo sin rodeos. Lo que durante décadas se murmuraba en los pasillos del poder, él lo expuso ante toda la nación y más allá. La hostilidad, la hipocresía y hasta los deseos de eliminación no solo vienen del extranjero, sino de manos vecinas y conocidas. No es la primera vez que África enfrenta adversidades internas, pero rara vez un mandatario ha mostrado tanta transparencia. Traoré no recurrió a insinuaciones, ni se escondió detrás de palabras ambiguas. Ante millones de ojos y oídos atentos, acusó a otros mandatarios africanos de fingir lealtad mientras conspiran en la sombra. Admitió que su vida ha estado bajo amenaza constante, víctima de intentos de asesinato y de una presión brutal para silenciarlo. Dijo, palabras textuales, que no todos los que sonríen en la foto desean su éxito, y que la traición puede vestirse de diplomacia y amistad. Esta frase recuerda a la antigua advertencia africana. El enemigo más peligroso es el que cena contigo. Lo que convierte este instante en algo tan impactante es la crudeza y transparencia de su declaración. Por primera vez, un jefe de Estado rompe el pacto de silencio que ha mantenido a África fragmentada, dependiente y sometida a intereses tanto externos como internos. Traoré arrancó la máscara de esa supuesta unidad africana y mostró una verdad incómoda. Si la verdad se calla, África seguirá atrapada en la pobreza y la manipulación. Pero si se dice, pueden hacer una ola de emancipación, aunque los riesgos sean inmensos. Esta valentía recuerda a figuras históricas como Thomas Sankara, quien en los años 80 del siglo pasado también se atrevió a desnudar las contradicciones internas del continente y pagó un altísimo precio. Sankara fue asesinado, precisamente por desafiar el statu quo y por intentar sembrar una nueva ética política. El paralelismo es inquietante y subraya el peligro que corren los líderes auténticos en entornos donde la traición puede venir de cualquier parte. ¿Hasta dónde puede llegar un líder por la dignidad de su pueblo? ¿Qué consecuencias puede tener desafiar al poder desde dentro? Para medir el alcance y el peligro de este desafío, primero debemos mirar atrás y entender el contexto que empujó a Traoré a semejante valentía. El ascenso de Traoré no fue casualidad ni simple ambición militar. Su historia nace de una crisis que lleva años incubándose en África Occidental. Burkina Faso, como muchos países del Sahel, ha enfrentado décadas de inestabilidad, golpes de Estado, crisis alimentarias, amenazas yihadistas y una economía asfixiada por la dependencia de potencias extranjeras y las instituciones financieras internacionales. ¿Por qué un joven capitán militar se ha convertido en el enemigo público número uno de las élites africanas? La historia de Ibrahim Traoré no sigue el guión habitual de los políticos. Es la de un soldado que, en septiembre de 2022, desafió a todo el sistema y tomó el poder en Burkina Faso, prometiendo lo que muchos creían imposible: devolver la soberanía y la dignidad a su pueblo. Esta no es solo la historia de un país, sino el reflejo de una generación que ya no acepta las viejas reglas del juego. Desde entonces, Traoré se ha vuelto una figura incómoda, tanto para potencias extranjeras como para líderes africanos. Ha sobrevivido al menos a 7 intentos de asesinato documentados, cada uno más elaborado que el anterior. En uno de los casos más alarmantes, oficiales de su propia guardia fueron abordados con maletas repletas de dólares y promesas de exilio seguro en Europa. Pero estos hombres, en vez de sucumbir, denunciaron el intento de soborno, mostrando una lealtad poco común en la política africana contemporánea. Detrás de los ataques no solo hay intereses foráneos, sino también africanos,
dispuestos a silenciar a quien desafíe el statu quo. El caso de Traoré no es único. Líderes como Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo o Muammar el-Gaddafi en Libia también sufrieron traiciones internas que terminaron en tragedia. El patrón se repite. Cuando un mandatario prioriza el bienestar de su pueblo sobre los intereses de las élites, se convierte en blanco de conspiraciones letales. ¿Qué hizo Traoré para convertirse en objetivo? Rechazó la corrupción y los privilegios. Renunció al lujo del palacio presidencial y eligió vivir junto a sus soldados, compartiendo su comida y adversidades. Esta decisión recuerda a líderes revolucionarios como Che Guevara, quien insistía en la importancia de la coherencia y el ejemplo personal. Rompió con la tradición de gobiernos distantes, apostando por la cercanía y la integridad. Incluso en pequeños gestos, como prescindir de vehículos blindados o comer diariamente con sus tropas, envía un mensaje poderoso de humildad y compromiso. Su revolución no se limita a palabras. Bajo su mando, Burkina Faso ha priorizado la agricultura, buscando que su gente deje de depender de la ayuda extranjera. Se han impulsado programas de autosuficiencia alimentaria, con ejemplos concretos como la rehabilitación de tierras abandonadas y el apoyo a cooperativas de mujeres rurales. Ha iniciado la reconstrucción del sistema de salud, abandonado durante décadas, construyendo clínicas en zonas remotas y formando personal médico local. También lucha por recuperar el control de los recursos naturales, renegociando contratos con empresas extranjeras y exigiendo que una parte significativa de los beneficios quede en el país. Pero la independencia tiene un precio. Traoré y sus colaboradores han recibido ofertas millonarias, maletas repletas de dólares, promesas de exilio dorado en Europa y seguridad financiera de por vida, a cambio de traicionar la revolución. Sin embargo, muchos han optado por la lealtad y han denunciado los complots, mostrando que en esta nueva Burkina Faso, los valores pesan más que el dinero ajeno. Un caso emblemático fue el de un ministro que, tras intentar ser comprado, grabó la conversación y la hizo pública, arriesgando su propia vida por el bien del país. Esta actitud ha empezado a contagiar a otros sectores. Jóvenes estudiantes universitarios han creado redes de vigilancia ciudadana para detectar la corrupción. Campesinos organizados han rechazado proyectos mineros contaminantes, exigiendo transparencia. Son pequeñas victorias, pero ilustran una transformación profunda. Hoy, la lucha de Traoré es mucho más que personal. Se ha convertido en el símbolo de una batalla continental. Desafía el modelo de dependencia que mantiene a África encadenada a potencias externas y a élites cómplices. Su mensaje es directo. El despertar africano solo será posible si se rompen los pactos de silencio y complicidad entre quienes gobiernan. Esta idea resuena con fuerza en países como Malí, Níger y Chad, donde también surgen movimientos que exigen un nuevo contrato social. Pero la esperanza es frágil cuando se enfrentan fuerzas decididas a aplastar cualquier intento real de cambio. La historia de Traoré nos recuerda que la emancipación no es solo un discurso, es una lucha diaria, llena de riesgos y sacrificios. En la memoria africana están presentes los nombres de quienes pagaron con su vida por decir la verdad. La lección es clara. Los cambios históricos requieren coraje y perseverancia, incluso ante la amenaza constante. Sin embargo, la verdadera ruptura llegó cuando Traoré decidió denunciar públicamente, en televisión nacional, la traición de sus pares africanos. Fue entonces cuando el conflicto dejó de ser solo burkinés y se transformó en un desafío directo al orden continental. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos gobiernos vecinos retiraron embajadores, otros intensificaron la retórica diplomática, y los medios internacionales especularon sobre una posible intervención extranjera para restaurar la estabilidad. ¿Qué sistema está desnudando Traoré y por qué su mensaje es tan incendiario? En la escena diplomática africana, lo que se muestra ante el mundo es apenas una máscara. Vemos cumbres, apretones de manos y palabras grandilocuentes, pero tras esas puertas selladas se trama otra realidad. Conspiraciones,
pactos de silencio y traiciones cuidadosamente ocultas. Aquí, la apariencia ha superado a la verdad, y quebrar ese pacto de silencio se castiga como una herejía. Un ejemplo reciente fue la Cumbre de la Unión Africana, donde detrás de los discursos de unidad se firmaban acuerdos secretos que beneficiaban a intereses extranjeros. Ibrahim Traoré ha cruzado esa línea prohibida. No solo denuncia la hipocresía de sus colegas, la exhibe sin filtros ante millones. Líderes que sonríen en público y en privado, conspiran y traicionan a su propio pueblo. Con ese gesto, desafía el código sagrado que protege a la élite africana y que, durante décadas, ha sofocado cualquier intento real de cambio. Esta acción ha provocado un efecto dominó. En redes sociales y radios comunitarias, ciudadanos de otros países han comenzado a exigir rendición de cuentas a sus propios líderes. El mensaje de Traoré es directo, y por eso escandaloso. La verdadera lucha de África no es únicamente contra el yugo extranjero, sino contra la podredumbre interna. Señala sin miedo que la soberanía africana se sabotea desde dentro, por quienes prefieren sus propios intereses o los de potencias externas antes que el bienestar de sus compatriotas. Recuerda a la famosa frase de Kwame Nkrumah: la independencia política no tiene sentido sin independencia económica y mental. El caso de Burkina Faso se ha vuelto una amenaza existencial para ese sistema. Demuestra que desafiar el molde de dependencia y sumisión no es solo un sueño, es posible. Al apostar por la transparencia y la dignidad, Traoré inspira a otros y siembra terror entre los guardianes del statu quo. Porque si un país se atreve a romper el círculo, otros pueden seguirlo, y eso pone en jaque todo el edificio de poder. Ya se han documentado reuniones de emergencia entre presidentes de la región para debatir cómo contener el efecto Traoré. El precio es inmenso. Desde que asumió el mando, Traoré y su círculo han sufrido intentos de soborno disfrazados de promesas de exilio dorado, presiones diplomáticas y amenazas directas a su vida. Pero la lealtad de sus compañeros ha sido férrea. Han rechazado el dinero, desenmascarado complots y mantenido su integridad por encima de cualquier oferta. Todo esto bajo el constante acecho de campañas de desinformación y sabotaje económico. Romper el silencio y mostrar la verdad convierte a Burkina Faso en blanco de campañas de aislamiento, sabotaje e incluso el riesgo de guerra interna. Pero callar, seguir mintiendo, solo perpetuaría la miseria de generaciones, manteniendo la riqueza africana lejos de su propio pueblo. Esta situación recuerda a lo ocurrido en Ghana tras la caída de Nkrumah, cuando la represión y la propaganda intentaron borrar el sueño de una África unida. El eco de la valentía de Traoré ya se siente en todo el continente. La pregunta se extiende desde Dakar hasta Johannesburgo. ¿Puede el despertar de un país encender la llama de toda África? En foros de estudiantes, en mercados populares y hasta en las conversaciones cotidianas, el tema de Burkina Faso se ha convertido en motivo de reflexión y debate. Pero, ¿de dónde nace esta audacia de Traoré? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la política y adentrarse en su historia personal y su visión del mundo. Traoré creció en una familia humilde, marcada por la lucha diaria por sobrevivir en un contexto de pobreza extrema. Desde joven fue testigo de la desigualdad y la corrupción, y su paso por la academia militar estuvo marcado por un firme rechazo a los privilegios injustificados. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre reservado, pero de convicciones inquebrantables. ¿Puede el sueño de una África soberana y autosuficiente hacerse realidad? Imaginemos que el experimento social y político de Burkina Faso triunfa. Si este país logra prosperar sin someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional ni a los dictados de las potencias occidentales, el mensaje es contundente. La dependencia no es un destino forzado, sino una elección política. Cada avance de Burkina Faso sería un espejo incómodo para el resto del continente, revelando la complicidad o la cobardía de muchos gobiernos vecinos. Esto ya ha comenzado a notarse en las reacciones de países como Senegal o Costa de Marfil, cuyos líderes han endurecido el control sobre la prensa independiente. El silencio oficial pesa en las capitales africanas,
pero bajo esa aparente calma se esconde un temor real. Los dirigentes que antes presumían de sus lazos internacionales ahora observan con ansiedad cómo Traoré desafía el orden impuesto. Temen no solo por sus cargos, sino por el despertar de una juventud que, por primera vez en décadas, percibe una alternativa concreta al ciclo de promesas rotas y sumisión. El fenómeno recuerda a la primavera árabe, cuando los jóvenes tomaron las calles exigiendo cambios reales. Sin embargo, los riesgos son enormes. Las represalias económicas pueden tomar muchas formas: bloqueos, sanciones, sabotajes encubiertos, campañas de desprestigio. Los intereses afectados, tanto internos como extranjeros, disponen de recursos casi ilimitados y no dudarán en emplearlos para aislar al gobierno burkinés y amedrentar a quienes consideren imitarlo. El caso de Zimbabue bajo Robert Mugabe ilustra cómo la presión internacional puede devastar una economía, pero también cómo la resiliencia puede mantener vivo un proyecto nacional. Pero las ideas no mueren con amenazas ni con dinero. Lo que Traoré ha sembrado en Burkina Faso, la creencia de que la dignidad y la autosuficiencia son posibles, puede germinar en otros países. Su desafío ha roto el pacto de silencio de las élites y ha puesto sobre la mesa una pregunta temida: ¿por qué no nosotros también? Esta pregunta resuena especialmente entre los jóvenes, que representan la mayoría de la población africana y que hoy disponen de herramientas tecnológicas para organizarse y comunicar sus ideas. En este momento, la unidad africana deja de ser un discurso vacío y se vuelve una urgencia. La juventud, que representa la mayoría de la población africana, es ahora la fuerza capaz de inclinar la balanza. Si logra organizarse, aprender de los fracasos del pasado y superar las divisiones impuestas, podría transformar el destino del continente en una sola generación. Organizaciones estudiantiles y grupos de mujeres están liderando campañas de alfabetización política y formación en liderazgo. Pero nada está garantizado. Si África deja pasar esta oportunidad, podría condenarse a sí misma a décadas adicionales de sometimiento y pobreza. Si en cambio asume el desafío, le espera una era de renovación, aunque plagada de peligros y sacrificios. Cada paso hacia la verdadera independencia será enfrentado con resistencia feroz, tanto desde fuera como desde dentro. La historia de Sudáfrica, que logró derrocar el apartheid a través de la presión interna y la solidaridad internacional, demuestra que el cambio es posible, aunque costoso. La encrucijada es histórica. El ejemplo de Burkina Faso puede ser el inicio de la emancipación africana, o quedar como un caso aislado aplastado por las viejas estructuras. Todo depende de la capacidad de los pueblos africanos para resistir la presión, aprender de la experiencia y forjar nuevas alianzas desde abajo. En las calles de Ouagadougou, la capital burkinesa, las pintadas y murales con el rostro de Traoré se multiplican, símbolo de una esperanza que trasciende fronteras. Mientras el futuro se decide en las calles y despachos de África, el mensaje de Traoré resuena más allá de las fronteras. ¿Podrá la chispa burkinesa encender un fuego continental? Los analistas internacionales advierten que el éxito o fracaso de este experimento marcará el rumbo de toda una generación. ¿Qué acciones concretas están realmente al alcance de todos para fortalecer la causa de la liberación africana? Esta pregunta no solo desafía a quienes viven en el continente, sino también a todos los hijos e hijas de la diáspora, aquellos que sienten en su corazón el latido profundo de África. La primera línea de defensa es la comunicación y la educación. Narrar la historia africana con verdad y orgullo es un acto revolucionario. Rompe el ciclo de manipulación y confusión que siembran quienes desean perpetuar el control. Compartir los logros, las traiciones, los nombres y los sueños de los revolucionarios es sembrar conciencia en cada generación. Programas de radio comunitaria, blogs y canales de YouTube han surgido como plataformas para difundir una visión alternativa de África, lejos de los estereotipos. Aquí, la unión generacional se convierte en un pacto inquebrantable. Los mayores, custodios de la memoria, transmiten las lecciones y las cicatrices del pasado. La juventud, con su energía y creatividad,
expande el mensaje usando herramientas nuevas. En este intercambio, cada uno encuentra su rol en la reconstrucción de África. Talleres intergeneracionales, festivales culturales y proyectos de mentoría han demostrado ser eficaces para fortalecer la identidad y la autoestima colectiva. Es urgente desmontar el mito de la imposibilidad. Durante años, nos han repetido que transformar el destino africano es una ilusión. Pero, como proclaman en Burkina Faso, imposible no es africano. La historia rebosa de ejemplos de resistencia y cambio, logrados incluso en circunstancias extremas. El movimiento por la independencia de Ghana, la resistencia de Nelson Mandela en Sudáfrica o el renacimiento cultural en Etiopía son faros que iluminan el camino. Para la diáspora, el compromiso no puede quedarse en la nostalgia o el folclore. Hoy, quienes viven fuera pueden aportar conocimiento profesional, recursos económicos y redes globales que impulsen las causas africanas. Un solo proyecto exitoso, una inversión estratégica o una campaña informativa bien dirigida pueden inclinar la balanza. Las remesas de la diáspora ya representan una de las principales fuentes de ingresos para varios países africanos, superando incluso la ayuda oficial al desarrollo. El ejemplo de Burkina Faso es una inspiración constante. Allí, la dignidad triunfa sobre la corrupción, la lealtad a la patria, sobre la comodidad personal. Esta integridad es un llamado a todos los movimientos africanos. Sí es posible resistir y forjar algo nuevo. Organizaciones como Africtivistes han surgido para coordinar acciones continentales en defensa de los derechos humanos y la transparencia. No actuar, quedarse en la pasividad, es entregar el relato y el futuro a quienes buscan dividir y silenciar el potencial africano. El riesgo es real. Millones de vidas, la riqueza de generaciones y la dignidad están en juego. Cada gesto, por pequeño que parezca, suma en esta batalla continental. Desde boicots a productos de empresas explotadoras, hasta campañas para exigir transparencia en la gestión de los recursos, todo cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando la traición proviene de quienes deberían ser aliados? La valentía de denunciarlo en público ha convertido a Traoré en un símbolo y un blanco a la vez. Otros líderes han intentado imitar su ejemplo, pero pocos han resistido la presión. El caso de Julius Malema en Sudáfrica ilustra los riesgos de desafiar a las élites, aunque también demuestra el poder de la movilización popular. África ya abrió los ojos. ¿Estarás tú a la altura del llamado que resuena en cada rincón del continente? La historia juzgará a cada generación por su respuesta a los grandes desafíos de su tiempo. Hoy, el reloj avanza y la oportunidad de cambio es tan real como frágil. Las palabras del capitán Ibrahim Traoré no permiten indiferencia. Frente a millones, rompió la barrera del silencio y expuso el mayor enemigo de África. No solo las fuerzas externas, sino la traición interna, disfrazada de liderazgo y encubierta por el lenguaje de la diplomacia. Su intervención ha sido comparada con la de otros grandes líderes africanos que, en momentos decisivos, eligieron la verdad por encima de la conveniencia. No estamos ante exageraciones ni conspiraciones. Lo que Traoré hizo fue un acto de coraje que dejó al descubierto un pacto oculto. Generaciones enteras condenadas por la complicidad de quienes debían protegerlas. Él no solo señaló, desafió. Su pregunta flota en el aire. ¿Seguiremos encadenados por la hipocresía o nos arriesgaremos a romperla? Esta pregunta interpela no solo a los líderes, sino también a cada ciudadano. Ignorar este grito tiene consecuencias dolorosas. Si miramos hacia otro lado, el saqueo de la riqueza africana continuará. La pobreza, la humillación y la resignación seguirán marcando el destino de millones, mientras las élites se aseguran de que nada cambie para las nuevas generaciones. Cada silencio, cada justificación, refuerza la prisión invisible que detiene el despertar africano. La historia de Haití, que tras lograr la independencia fue aislada y castigada por siglos, es un recordatorio de los peligros del aislamiento y la indiferencia. Pero rebelarse es posible. Todo comienza con una pregunta incómoda.
¿Qué harás cuando la traición se oculte bajo el manto de la unidad? ¿Serás cómplice del silencio o voz de una revolución que ya trasciende fronteras y lenguas? La dignidad no se regala, se conquista. Traoré nos recuerda que la soberanía es una batalla diaria, incómoda y solitaria, pero absolutamente necesaria. No busques héroes fuera, sé tú mismo el cambio, repiten hoy los jóvenes activistas burkineses. El futuro no pertenece a quienes llenan auditorios con discursos vacíos, sino a los que eligen la valentía cotidiana y rechazan la complicidad. La historia de África será escrita por quienes se atrevieron a incomodar, no por los que callaron. El ejemplo de Traoré puede inspirar a millones, pero solo la acción colectiva podrá transformar el continente. Hoy, el miedo cambia de dueño. Lo que comenzó en Burkina Faso inspira a corazones de norte a sur. África ya no es simple testigo, es dueña de su destino. ¿Estás dispuesto a desafiar el silencio? ¿A romper el pacto tácito que sostiene la opresión? Ignorar este llamado es ser parte del problema. Responderlo puede ser el primer paso hacia una África nueva. Quizás te preguntes, ¿dónde comienza el cambio? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. El cambio empieza en cada acto de conciencia, en cada conversación honesta, en cada decisión de rechazar la corrupción y abrazar la verdad. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. El futuro de África se construye juntos, paso a paso.